Procesos estocásticos, unidad número 1, repaso de probabilidad y estadística. En esta transparencia tenemos un resumen de los temas que se van a desplegar en esta unidad. Además, al lado, al costadito de algunos temas, tenemos la sección para seguir en el libro de referencia o de cabecera que tenemos, que es el León García, para que puedan repasar o profundizar más estos temas. En este resumen, acá al final, como se pueden ver, son los temas nuevos que nos sirvieron en el cursado de probabilidad y estadística. Comenzamos con un repaso de probabilidad. Para eso un breve comentario sobre modelos determinísticos y probabilísticos. En un modelo determinístico siempre vamos a tener la misma predicción o el mismo resultado cuando el experimento se realiza bajo las mismas condiciones. Modelos en este sentido o en esta línea muy conocidos por nosotros son la ley de Newton, ecuación de balance y la ley de Ohm. Esta ley de Ohm la hemos trabajado bastante, si no recuerdo mal, en el cursado de Física 3 y en el cursado de Señales y Sistemas, cuando hacíamos ejercicios, por ejemplo, sistemas RC, RL, sistemas LTI, donde podíamos ver que su respuesta no cambiaba hasta que no cambie la señal de entrada. ¿Sí? En un modelo probabilístico se contempla la existencia de aleatoriedad. Por lo tanto, ese modelo emplea, o al menos uno de sus parámetros es aleatorio. Para eso es necesario que haya una regularidad estadística. En esta transparencia tenemos algunas definiciones y notaciones que se ven en probabilidad. Repasamos un poquito de paso, nos vamos adentrando en la notación del libro de cabecera, el León García. E mayúscula para referirnos a un experimento aleatorio, cita o outcome para referirnos al resultado sin fin divisible en ese experimento, que resulta de ese experimento. S mayúscula o sample space para referirnos a todos los posibles resultados de ese experimento. Y espacio muestral. Este sample space puede ser discreto, continuo o multidimensional. Event o evento para referirnos a un subconjunto del espacio muestral. Acá les dejo algunas preguntas para que trabajen. Bueno, como definición de probabilidad, la primera que tenemos a mano es la siguiente, es el límite de la frecuencia relativa. El límite cuando n tiene infinito, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos un ejercicio que se presenta en el capítulo 1, en el cual se extrae de una caja 3 esferas, cada una etiquetada con un 0, 1 y 2 respectivamente. Suponemos que todas ellas son iguales, y lo que se hace es calcular la frecuencia relativa en función del número de corrida y se grafica. Acá tenemos la frecuencia relativa en un horizonte de 50 corridas y acá en un horizonte de 500. Podemos ver que en esta pequeña ventana de corridas la frecuencia relativa oscila entre 0.2 y 0.4, y acá parece realizarse las tres frecuencias relativas en un valor alrededor de un valor por encima de 0.3. Nosotros esperamos que sea ese valor un tercio. En este gráfico se ve un poco lo que es la idea de regularidad estadística. Es decir, el experimento, a menos de que sea aleatorio, tiene que poder ser predecible o presentar cierta regularidad, como lo vemos acá en la frecuencia relativa, que el límite nos va a servir para definir la probabilidad de ese evento. O, por ejemplo, si recordarán, de probabilidad y estadística, la media muestral, que sabemos que va a tender a la esperanza de la variable aleatoria. Una definición un poco más clásica viene de Laplace y establece que el término evento A
su probabilidad va a ser el cardinal de A dividido el cardinal del espacio muestral, es decir, el número de casos o resultados de A dividido el total de los casos, siempre y cuando cada uno de estos casos o eventos cita simple y divisible sean equiprobables. Para poder representar nuestro outcome, nuestro evento cita, un evento o el espacio muestral, o por qué no este evento más complejo que surgen de combinar eventos más sencillos, es necesario apoyarnos en la teoría de los conjuntos en algunos conceptos. Por eso tienen que repasar unión de conjuntos, intersección, complemento, inclusión y además las siguientes propiedades. Necesitamos un marco, unos fundamentos para poder manejarnos con probabilidad. Si se define una ley de probabilidad como aquella asignación a un evento con un número PA, ese número o esa ley de probabilidad tiene que cumplir estas tres acciones. Son los pilares de probabilidad. Axioma 1, que todas las probabilidades para cualquier evento sean positivas o 0, que la del espacio muestral sea 1, y la del axioma 3 es muy interesante porque nos dice que la probabilidad de la unión es la probabilidad es la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos, siempre y cuando estos sean excluyentes. Les dejo para que repasen cómo son las demostraciones de los colorearios 1 y 7 que están en el libro. Está muy bueno para ver cómo se articula casualmente el accionar de estos axiomas con la teoría de conjuntos, con conceptos básicos. Nos vamos a tomar 2 minutos para ver cómo es la demostración, casualmente para ver la articulación de los axiomas y algunos conceptos de la teoría de conjuntos. Si tenemos que demostrar cómo obtener la probabilidad del evento A unión B, demostrar que es esto, que es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección, siempre es una buena estrategia para iniciar cualquier ejercicio, cualquier demostración, un gráfico, ¿no? Un gráfico de Venn, por ejemplo. Acá tenemos el conjunto A, conjunto B y lo que sería la intersección. Rápidamente acá podemos distinguir 3 subconjuntos excluyentes. A, la intersección de A con B complemento, A intersección con B y la intersección de B con A complemento. Esto nos va a servir para poder, por ejemplo, articular el axioma 3. Estoy pensando en voz alta, pero por ejemplo, si yo tengo que calcular la probabilidad de A unión B, como acá tengo A unión B, como lo que acabo de decir, como la unión de este evento con intersección con este evento o su conjunto, es decir, A complemento con la intersección de B, podría decir, abro paréntesis, si ya hicimos la inducción sobre el axioma 3, si ya demostramos ese corolario, cierro paréntesis, podría decir que como tengo la unión de 3 subconjuntos excluyentes, la probabilidad de la unión va a ser la probabilidad de este subconjunto más la probabilidad de la intersección más la probabilidad de A complemento intersectado con B. Eso no es lo que tenemos acá, pero ese resultado nos va a servir. Bueno, para empezar la demostración, una buena estrategia, un buen truquito es agarrar un conjunto, un evento, en este caso puede ser A o B, y tratar de representarlo a partir de uniones e intersecciones de subconjuntos que me queden excluyentes. Entonces podríamos pensar rápidamente que A es la unión de A intersección B con A intersección B complemento.
¿Qué puedo hacer ahora? Llamando al axioma 3, me quedaría que la probabilidad de A es la suma de A intersección B complemento y A intersección B. Análogamente puedo hacerlo para B. Bueno, finalmente si planteamos lo que comentaba al principio, si planteamos la probabilidad de A unión B como estos tres subconjuntos excluyentes, me quedaría la suma de esta probabilidad más esta probabilidad más esta probabilidad. A esta de momento. Bueno, acá lo que hice es sumar y restar la probabilidad de la intersección. No cambió nada, pero estoy pensando en cómo lo voy a terminar de resolver ahora. Bueno, si vemos este término y lo junto con este término, fíjense que ahí lo que tenemos es la probabilidad, y después si junto este término con este término, ahí lo que tenemos es la probabilidad de B. Ahora se entiende por qué se sumó y restó esta probabilidad. Finalmente me va a quedar que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, como queríamos probar. Bueno, en cuanto a probabilidad condicional, la definición dice que es la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad del evento condicional. ¿Cómo se lee? Se lee como la probabilidad, en este caso del evento A, dado que ha ocurrido el evento B. Podemos interpretar que la probabilidad de A dado B mide de alguna forma el impacto que tiene el evento B, la ocurrencia del mismo sobre el evento A. Si tomamos como punto de referencia la ocurrencia o no del evento B, podemos hablar de que la probabilidad de A es la probabilidad a priori, es decir, antes de la ocurrencia de B, y la probabilidad de A dado B es la probabilidad a posteriori o después de la ocurrencia de B. Bueno, jugando un poco con la definición, podemos obtener dos definiciones a partir de para la intersección de A con B. Cuando trabajamos con probabilidades condicionales es una gran herramienta gráfica utilizar una representación en árbol o una tabla de volumen. Acá rápidamente comenté esto, puse esto para que vean el ejemplo 2.5 en el libro de referencia en el León, que habla de un experimento sin reposición en una desde donde se extraen donde hay dos esferas blancas dos esferas negras y tres blancas, y se hacen dos extracciones, ¿sí? Acá, por ejemplo, el diagrama de árbol me permite fácilmente mostrar las posibilidades que se pueden desplegar en este experimento, y las probabilidades que ponemos acá son las probabilidades condicionales. Para la primera extracción, si la bola es negra, como tengo 2 de 5, y suponemos que todas son iguales en textura, forma, peso, esa probabilidad va a ser de 2/5, y si la primera es blanca va a ser 3/5. Análogamente en esta rama, ¿sí? Si ya saqué una bola negra o una blanca, ahora mi universo se acotó a 4. Si por ejemplo vuelvo a sacar otra negra, me queda una de 4, por lo tanto esa va a ser la probabilidad. Y acá lo que tenemos son probabilidades condicionales. Por lo tanto, si yo quisiera, por ejemplo, calcular la probabilidad del evento B2 intersección B1, es decir, extraer dos esferas negras, tendría que hacer esta probabilidad por esta probabilidad, como se puede observar acá, ¿sí? Un cuarto sería la probabilidad
de B2 dado B1, y esto también lo pueden tener como una probabilidad condicional, como comentaba hace un momento, que sería la probabilidad de B1, o lo que es lo mismo, la probabilidad de B1 dado S, es decir, el espacio. Bueno, para lo que viene, que es probabilidad total, valles, es necesario trabajar con una partición. Una partición nos ordena un poco y de alguna forma es un artilugio para que después podamos instanciar el axioma 3. Si yo tengo mi espacio muestral, por ejemplo, y realizo una partición de 1, B2, Bn, bueno, no lo dije, pero una partición, como se ve gráficamente, lo que obtengo es que la intersección de todos estos eventos, es decir, la intersección del evento BI con el evento DJ con I distinto DJ, es nula, es decir, que son todos eventos o subconjuntos excluyentes. Por eso comentaba lo de que abro el camino para poder instanciar el axioma 3. Por ejemplo, si dentro de esta partición tengo el evento A, análogamente a lo que trabajamos en el corolario 5 en su demostración, yo lo voy a poder representar como estas uniones, ¿no? Uniones de intersecciones de A con B1, B2, B. Cuando quiero calcular la probabilidad de este evento A, como comentaba recién, el axioma 3 levanta la mano y viene a auxiliarlo. Me quedaría entonces la suma de las probabilidades de A intersección con B1, B2, B. Finalmente, como acabamos de ver, probabilidad condicional, y vimos que puedo definir la intersección o puedo calcularla a partir de la probabilidad condicional, nos quedaría de esta forma. Y esto último es lo que se conoce como probabilidad total. Bueno, en cuanto a la regla de Bayes, en pocas palabras podemos decir que nos permite calcular una probabilidad condicional a partir de la otra. Acá, por ejemplo, vemos que si igualo este término con este, puedo calcular la probabilidad de A dado B como la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A dividido la probabilidad de B. Acá en esta transparencia tiene el mismo concepto usando probabilidad total, ¿sí? Veamos un poco los ejemplos 2.26 y 2.29 para repasar estos conceptos. Bueno, estos ejemplos 2.26 y 2.29 trabajan con un caso, un modelo muy sencillo que se emplea bastante en lo que es la teoría de comunicaciones, que es el canal binario discreto, ¿sí? En este caso tenemos el lado del transmisor donde se envían datos binarios, un 0, un 1, y del lado receptor se decodifica esa información y se decide si lo que se quiso enviar es un 0 o un 1. En el lado transmisor tenemos posiblemente un encoder que puede proteger a nuestra información con un código de Gray, agregar un bit de paridad o bit de paridad, un CRC o una codificación lineal como Red Solomon. Alguno de estos tiene que haber visto y tienen que editar el suyo. Bueno, obviamente, una vez que tengo codificada mi información, viaja por un canal binario, se decodifica y obtengo mi señal recibida. En un modelo probabilístico se contempla la probabilidad de error, ¿sí? Entonces este modelo contempla la probabilidad de error en epsilon, donde epsilon es la probabilidad de cometer un error y p es la probabilidad de enviar un símbolo x igual a 1. ¿Cuál es la probabilidad de y respecto de x? Como acabo de decir, y, o no sé si lo dije, y va a tomar dos posibles valores. Con y vamos a referirnos, a los valores que tengo del lado receptor, y con x a los valores que tengo del lado del transmisor. Y puedo tomar los valores 0, 1 y x también. ¿Cómo muestro las probabilidades condicionales de y dado x? Bueno, una forma es una tablita.
Y ¿no? Gráficamente las tengo acá también, ¿sí? Porque la probabilidad, si recordamos que era E es la probabilidad de error, si recibí un 0, si el receptor decodifica que recibió un 0 y en realidad se envió un 1, acá tengo un error con probabilidad de epsilon. ¿Cómo se interpreta recibir un 0 dado que se envió un 1? Exactamente, como una probabilidad condicional. Y acá tendría otra, ¿no? Si recibo un 0, cuando se envía un 0 no hay un error, entonces ese evento tiene probabilidad 1 menos epsilon, y eso que es exactamente otra probabilidad condicional. Entonces lo que vemos acá, esta información se puede volcar también de una forma muy amigable en esta tablita de doble entrada, donde tengo condensada toda mi información de probabilidad de i a lo x. Fácilmente acá vemos los errores, ¿no? Porque tengo i que vale 1 dado que se envió un 0 y tengo i que vale 0 dado que se envió. Y en cuanto a las probabilidades conjuntas, ¿cómo las puedo obtener? Bueno, como vimos hace un momento, estas probabilidades conjuntas se pueden obtener como la probabilidad condicional por la si, por ejemplo, quiero calcular la probabilidad de i dado la probabilidad de i y x, lo puedo obtener como esta tablita de probabilidades de i dado x por la probabilidad de x. Bueno, entonces puedo obtener fácilmente esta tabla. Por ejemplo, si quiero calcular la probabilidad de que x es 0 y que y es 0, sabemos que la probabilidad de y dado x vale 1 menos epsilon. La probabilidad de x vale 1, como acá x vale 0, entonces esa probabilidad vale 1 menos p. Por lo tanto, si hago el producto me queda 1 menos epsilon por 1 menos p. En este caso, la probabilidad de que y sea 1 y x sea 1 tendría que ser la probabilidad condicional de esta casilla, es decir, que y sea 1 dado que x fue 1 por la probabilidad de x que sea 1, que por info del problema sabemos que es p. Si no recuerdo mal, el problema 229 planteaba que si el receptor decide que el símbolo transmitido es un 1, ¿sí? Es decir, estaría en este caso. Si a mí me llegó un 1, ¿cuál es la probabilidad de que... ¿Cuál es el valor de x más probable que se me hizo transmitir? Bueno, para eso tendré que calcular las probabilidades condicionales, ¿no? De i dado x cuando x vale 1 y cuando x vale 0. Casualmente es lo que tengo en esta tabla. Perdón, en esta tabla y en esta columna, ¿sí? La probabilidad de que x sea 1 dado que x es 0, que es epsilon, y la probabilidad de que y sea 1 dado que x fue 1, que es 1 menos epsilon. Si consideramos que epsilon es la probabilidad de error, un problema real que contempla un epsilon o una probabilidad de error pequeña. Por lo tanto, podremos decir que el valor más probable en ese caso es x igual a 1. ¿Sí? Genial. Bueno, en cuanto a la independencia, no hay mucho para decir. Se dice que si la ocurrencia de B no afecta a la probabilidad de A, estos eventos son independientes. Matemáticamente se puede escribir como, bueno, resumido como tengo acá, que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, es decir, que el evento B no tiene influencia, o de esta forma, que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B. O una muy linda, una alternativa que se usa bastante cuando calculamos la probabilidad de intersección y son independientes, es que puedo escribirlo de esta forma, como el producto de las probabilidades. Bueno, continuamos con variable aleatoria unidimensional. Empezamos con un repaso de la definición. Una variable aleatoria no es más que un mapeo o una transformación
desde el espacio muestral a la recta real, donde transformamos un evento cita en un número real x chiquito. Es decir que ahora vamos a tener, o nos vamos a mover del espacio muestral del experimento S a el espacio muestral SX en la recta real. Así como hacemos el mapeo de un evento, se puede generalizar a el mapeo de cualquier subconjunto en el espacio muestral S. Vamos a decir que el evento A en el espacio muestral S y el intervalo o el evento B en la recta real son eventos equivalentes porque vía esta variable aleatoria x mayúscula todos los elementos que constituyen el subconjunto A se mapean en el subconjunto B y viceversa. Todo lo que tengo, digamos lo mismo pero de otra forma, todo lo que tengo en B, cada B chiquito en este subconjunto B tiene un elemento en el espacio muestral, particularmente en el subconjunto A que le corresponde, ¿sí? En otras palabras, si el evento A y el evento B son equivalentes, van a tener idénticas probabilidades. Esto es muy importante y nos va a permitir resolver muchos problemas. Si tienen las mismas probabilidades, como comentaba recién, yo voy a poder calcular la probabilidad del evento A usando información en el espacio muestral. Es decir, que cuando tengo que calcular la probabilidad de A, tengo que pensar en todos los eventos cita que cuando los mapee vía la variable aleatoria caerán en ese subconjunto B en la recta real. Una variable aleatoria puede clasificarse en discreta, continua y una clasificación más que es la mixta, que creo que no se trabaja en probabilidad discreta. Algunos ejemplos de variables discretas conocidas tenemos la Bernoulli, binomial, Poisson, uniforme. En el caso de las continuas, la gaussiana, exponencial, uniforme. Bien, tenemos entonces la definición de variable aleatoria. Ahora bien, toda la aleatoriedad de una variable aleatoria, ¿cómo la puedo representar? Donde condenso toda la información de la aleatoriedad en la variable aleatoria. Bien, la respuesta está en la siguiente referencia. Bien, casualmente está condensada o está resumida en la función de distribución. En el caso de la variable discreta, la función de distribución se conoce como probability mass function, se abrevia como PMF, así la vamos a conocer en cursado. Abro paréntesis. En realidad, yo cuando hablo de función de distribución particularmente, me refiero a la distribución de probabilidad de forma genérica tanto para el caso continuo para el discreto. Después el contexto del problema el contexto del problema aclara si me refiero a una función de distribución o nos referimos a una función de distribución de tiempo discreto o de tiempo continuo. Cierro paréntesis. Bueno, perdón, antes de cerrarlo, análogamente a la distribución acumulada. ¿Sí? Cierro paréntesis. Bueno, esta función de distribución, dado que el espacio muestral es discreto, son valores de probabilidad en valores de un espacio muestral puntuales. Es decir, por ejemplo, acá tengo aparentemente un espacio muestral donde la variable aleatoria toma valores 0, 1, 2, 3. Entonces voy a tener la probabilidad del 0, del 1, del 2 y del 3. Esta función de distribución o PMF voy a poder representarla como una tabla o gráficamente de esta forma como gráfico del límite. ¿Sí? ¿Cómo calculo la probabilidad de que x sea igual a un x chiquito? Bueno, va a ser la probabilidad de que todos los zeta, como vimos anteriormente, vía el mapeo de la variable aleatoria, caigan en ese x chiquito. Es decir, que lo resuelvo usando la información del problema
La notación de la PMF se hace de esta forma, como P sub X mayúscula de X. El X mayúscula hace referencia a la variable aleatoria y al X chiquito o al valor observado donde se evalúa la probabilidad. Nuevamente, esta notación más general de f de x es que x, este subíndice hace referencia a la variable aleatoria y este x chiquito es el valor observado. Acá tenemos algunas probabilidades, algunas propiedades que decantan de los axiomas, ¿no? Todas estas probabilidades tienen que ser positivas o cero. La sumatoria de todas las probabilidades sobre el espacio muestral nos tiene que dar 1. Y esta, que es muy útil, que nos permite calcular la probabilidad de mi variable aleatoria en cualquier subconjunto B del espacio muestral S. Bueno, veamos un ejemplito del libro, el 3.5, en donde tenemos una variable aleatoria que es la cantidad de caras en 3 lanzamientos independientes de una moneda. El espacio muestral sería el que tenemos acá en esta fila, ¿no? Todas las combinaciones posibles. Si tengo 3 lanzamientos, una moneda, 2 estados, bueno, tengo 8 combinaciones posibles. Estos son los 8 eventos cita excluyentes. Y como la variable aleatoria es suma de caras, acá tengo el mapeo, ¿no? La variable aleatoria X mapea este evento en este valor real 3, este evento de 2 caras en el número 2, y por ejemplo el hecho de no tener caras o de 3 secas en 0. Es decir, que el espacio muestral Sx es 0, 1, 2, 3. El gráfico de la PMF, bueno, acá está un poco las cuentitas para calcular la probabilidad de cada uno de los, para calcular cada una de las probabilidades. Por ejemplo, para calcular la probabilidad de que x igual a 1, vemos que está asociado a estos 3 eventos en el espacio muestral, ¿sí? Con lo cual tendría que, como son excluyentes, hacer la sumatoria de cada una de estas probabilidades. Como son lanzamientos independientes, tener una cara, una moneda, un lanzamiento de una cara y 2 secas, si la probabilidad de la cara es P, me va a quedar que tengo que sumar 3 veces P por 1 menos P al cuadrado, porque tengo 2 monedas que podrían ser. Bueno, esto que vemos acá lo puedo representar gráficamente con este gráfico del índice, ¿sí? Bien. En cuanto a lo que es la distribución acumulada, como el nombre lo dice, lo que voy haciendo es acumulando la función de distribución. En el caso de variable aleatoria, lo que voy a hacer es acumular o ir sumando probabilidades. Por lo tanto, cuando hablamos de distribución acumulada, estamos pensando en este evento, en el evento x menor o igual que x chiquito. Y la acumulada queda definido por casualmente la probabilidad de ese evento. Se nota con una F mayúscula y similar a lo que se comentó para función de distribución, este subíndice hace referencia a la variable aleatoria en cuestión y este x chiquito es el valor donde se calcula la distribución acumulada. Bueno, en el caso de variable aleatoria, si acumulo una señal discreta, voy a tener como gráfico una señal tipo escalera, ¿sí? Bueno, algunas propiedades de la distribución acumulada las tenemos pegadas acá. Por ejemplo, esta, que la distribución acumulada me da entre 0 y 1, que el límite cuando x tiende a infinito me da 1, cuando tiende a menos infinito me da 0. Eso lo veo al menos en este gráfico. Vemos que entre comillas el infinito ya se alcanzó para el valor 3, porque a partir de ese valor, como es el último valor del espacio muestral, recuerden que el espacio muestral en este caso era 0, 1, 2, 3,
El último valor en Sx es 3, entonces a partir de ahí ya queda establecida la acumulada en 1. El primer valor que presenta probabilidad acumulada no nula es el 0, con lo cual el menos infinito está un poco hacia la izquierda del 0, y ahí la distribución acumulada vale 0, ¿sí? También este gráfico nos muestra que la acumulada, valga la redundancia, al surgir como una acumulación de valores de probabilidad, nunca va a decrecer. Eso lo vemos en esta propiedad. Bien, sigamos. Bueno, algunas medidas de una variable aleatoria. Tenemos media, se nota con la letra E, y se calcula como la sumatoria de todos los valores en el espacio muestral pesados por su probabilidad, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Un resultado interesante es este: cómo calcular el valor medio de una función. Es decir, si tengo una variable aleatoria que es z igual a g de x, a priori, para calcular esa media o ese valor esperado, yo tendría que recurrir a esta expresión. Es decir, tengo la variable x, seguramente voy a tener su función de probabilidad p. Para calcular la esperanza tendría que calcular los p de z. Bueno, este resultado que tiene que demostrar es muy interesante, porque me dice que directamente puedo calcular la esperanza z como los z chiquitos, zk, usando la función de distribución de la variable aleatoria. Resultado muy interesante. Bueno, otro que conocen de probabilidad estadística, que la varianza se define como el valor esperado de x respecto a la media al cuadrado, y lo que sería bueno que demuestren este resultado, que la varianza la puedo calcular como el momento de orden 2 al cuadrado menos la media al cuadrado. Bueno, cómo se interpretan, eso se lo dejo para ustedes, y también que busquen algunas otras propiedades de medio y varianza. Bueno, como en el caso continuo, también para una variable, como en el caso discreto, también para una variable aleatoria continua se define la función de distribución y la acumulada. Si empezamos con la acumulada, se analiza, se define como, en el caso discreto, la probabilidad del evento x no igual a x. Una vez definida la acumulada, la función de distribución, en el caso de variable aleatoria continua, la PDF o Probability Density Function, se define como la derivada de esa distribución acumulada, siempre y cuando existe. Es importante destacar que esta función de densidad no representa un valor de probabilidad, sino un valor de densidad. Bueno, acá tenemos el gráfico de una función de distribución y acumulada para una variable aleatoria continua uniforme. Vemos que acá la distribución acumulada presenta un crecimiento similar a lo que vimos con algunas propiedades del caso discreto. Es no decreciente, inicia en 0, en A, perdón, en el valor 0, y termina en B. Eso es porque, si vemos en este gráfico, la función de distribución o PDF es una variable aleatoria uniforme, ¿no? Es constante entre A y B, de valor 1 sobre B menos A. Por eso el crecimiento lineal en la acumulada, ¿sí? Porque cuando vaya a integrar esta función de distribución, va a ser libertad en la acumulada. ¿Por qué digo integrar? Y porque si definimos que la función de distribución acumulada es la derivada, cuando la derivo obtengo la función densidad de probabilidad, si a la densidad la integro voy a obtener la acumulada. Acá en estos gráficos también veo que son gráficos de señales continuas, es decir, la función PF es una señal continua, distinto a la que usaba en el caso de una variable aleatoria discreta, que era un gráfico de líneas, y el de acumulada, que en el caso discreto era un gráfico tipo escalera. Acá es un gráfico de trazo continuo o una señal continua. Bueno, acá tenemos
algo que a priori parece un poco raro. Tenemos una función de distribución y su acumulador. Y les dejo la pregunta: ¿a qué variable aleatoria representan, perdón, a qué variable aleatoria están asociados estos gráficos? ¿A una variable tipo continua o una variable tipo discreta? Bueno, algunos axiomas también, algunas propiedades que son los axiomas y corolarios de la distribución PDF o densidad de probabilidad, que siempre tiene que ser positiva, y esta es muy interesante porque nos permite calcular probabilidades. Dijimos que a priori la función de distribución o PDF no representa una probabilidad, pero obviamente no tiene que calcular probabilidades. Esta propiedad me dice que la probabilidad para mi variable entre A y B lo puedo calcular como la integral de la función PDF entre A y B, lo cual tiene sentido porque si es una densidad de probabilidad, yo voy a poder calcular probabilidades integrando en el intervalo en cuestión, ¿sí? Esto que charlaba recién se refleja en este gráfico, ¿sí? Podríamos pensar también en una interpretación de la PDF de la siguiente forma: que quede claro que no es una probabilidad, pero podría pensar que también, haciendo una extensión de lo que vimos acá, que a pesar de que la f de x no representa un valor de probabilidad, si yo pienso en un intervalito chiquitito alrededor del valor x, me permite calcular una probabilidad, es decir, me permite calcular la probabilidad entre x y x más un diferencial de x como ese valor de densidad en x por el ancho de este rectángulo, entre comillas. Y esto obviamente se deduce de acá, ¿sí? Porque si para calcular la probabilidad yo tengo que hacer una integral, pero la ventanita que estoy analizando es chiquitita, directamente lo puedo aproximar como la altura de este rectángulo, es decir, de x por su ancho, es decir, diferencial. Bueno, el concepto de PDF, que sea en el caso continuo, se puede extender al caso discreto, ¿sí? En señales y sistemas vimos que, o sea, ¿por qué digo que se puede extender? A priori habría un problema porque si yo quiero calcular la PDF, que está definida como la derivada de la acumulada, tendría problemas con señales discretas. Bueno, sabemos que algunas continuidades pueden salvarse con la delta de Dirac, es decir, la acumulada. En el caso discreto, la escribimos como probabilidades que se van activando y ponderando con escalones. Entonces esta expresión la puedo reescribir de esta forma, donde lo que hago es reemplazar la definición de un escalón a partir de la integral de la delta de Dirac, o del impulso de tiempo continuo. Si acomodo un poco esto, me queda que la acumulada es integral. Si yo ahora derivo esta expresión, me va a quedar esto, ¿no? Que la PDF, para una variable de tiempo discreto, ese gráfico de líneas se convierte en un gráfico de impulso, ¿sí? Esto se refleja en esta expresión. Probabilidad condicional, una extensión a lo que vimos en probabilidad hace unos momentos. Bueno, algunas medidas también, una extensión directa de lo que vimos en el caso discreto. Se define la esperanza o valor medio como la integral de, por lo general ponemos x acá, escribimos mal, eso es cierto, pero no está mal, o sea, matemáticamente sí, porque x no puede ser mi variable de integración, pero bueno, no está mal ponerlo. Es una notación fea de los ingenieros. Normalmente se escribe así, pero muchas veces nosotros vamos a poner la integral de x por su distribución respecto de x, diferencial x. Bueno, se define de esta forma como la integral de x por su distribución, y esto también
aparte de ser la media de x, se va a conocer como el operador de esperanza. Si tengo una función que depende de mi variable aleatoria x, como vimos en el caso concreto, tengo este resultado, que la media de la función, no tendré que calcular su distribución, es decir, la PDF de y, directamente puedo aplicar esta propiedad. Esto lo tiene que demostrar. La variancia igualmente se define como el operador de esperanza de x respecto a su medida al cuadrado, o como el valor esperado de x al cuadrado menos la media al cuadrado. Les dejo para que busquen propiedades de la media y la variancia. Bueno, esperanza condicional, uno de los temas que usé en mi probabilidad de estadística, si no recuerdo mal. Se define la esperanza condicional de mi variable aleatoria x dado b para el caso discreto como la esperanza de x, pero en vez de tener en cuenta la distribución de x, tengo en cuenta la distribución condicional, ¿sí? Lo cual tiene sentido, ¿no?, esta definición. Veamos el siguiente ejemplo. Si tengo un experimento en el cual se realiza el lanzamiento de 3 monedas, los pesos 5 y 10 en ese orden, y se define la variable aleatoria x como la suma de las denominaciones siempre y cuando la moneda caiga en cara. Entonces lo que vamos a calcular o tratar de calcular es la esperanza de x y además la esperanza condicional de x dado que dos monedas caen en cara. Bueno, para el primer caso tengo que calcular la esperanza de x. Acá tenemos tanto el espacio muestral posible acá arriba en el experimento y el espacio muestral Sx vía esta variable aleatoria que definimos. Bueno, ¿qué vemos acá? Que los valores de mi espacio muestral Sx son todos excluyentes, no se repite ninguno. Por lo tanto, la esperanza de x, básicamente lo que tendríamos que hacer es hacer la sumatoria de todos los valores dividido otro, ¿sí? Es decir, si aplicamos la definición, obtendríamos lo mismo, ¿no? Esto lo podemos hacer rápidamente porque ninguno de los valores se repite, son todos excluyentes. A la que nos interesa un poco más, cómo calcular el valor esperado x dado que dos monedas caen en cara. Bien, como puede verse acá, en estos dos recuadros, casualmente tendría todos los posibles eventos en el espacio del experimento con esa posibilidad, es decir, de dos caras, ¿sí? Y bueno, intuitivamente, si todos estos son los resultados posibles, el 7, el 12 y el 15, intuitivamente lo que haríamos es hacer el promedio de estas tres cantidades, ¿sí? Es decir, haríamos la suma de 7, 12 y 15 dividido 3. Y efectivamente esa sería la esperanza condicional de mi variable aleatoria x, dado que dos monedas caen en cara. Un poco tratando de usar la definición que podremos plantear. Bueno, la definición requiere conocer la probabilidad de x o b. Entonces, en una primera opción, tratemos de calcular la probabilidad de x o b de forma directa. Como el espacio muestral, dado el evento b, es decir, dado que en el experimento, dado que el condicionante es que se obtuvieron dos caras, queda reducido a 7, 12 y 15. Estos valores son excluyentes, por lo tanto la probabilidad condicional de que cualquiera de estos valores 7, 12 o 15 surja es un tercio. Por lo tanto, directamente, si aplicamos la definición, la probabilidad de x dado b vale un tercio y obtendríamos el mismo resultado que en la transferencia anterior. Otra opción sería calcular la probabilidad condicional
usando la definición, es decir, calcularla como la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad del evento B en este caso. Bueno, como X intersección B es X, cuando digo X me refiero a que los valores posibles que voy a ingresar en este condicionante son 7, 12, 15. Y dado que la intersección con B es el mismo X, porque bueno, justo en este ejercicio de teoría, lindo, bello, son todos los eventos excluyentes, me queda el mismo X. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección, como la estoy refiriendo respecto a todo el espacio muestral, para cada uno de estos X va a ser un octavo. La probabilidad de B, es decir, de este evento, respecto del espacio muestral Sx, es 3 de 8, 3 octavos. Finalmente, si hacemos las cuentitas, me va a quedar que la probabilidad condicional de x dado b, es decir, la de la intersección, 1 octavo dividido 3 octavos, es 1/3. Por lo tanto, llegamos al mismo resultado. Okay. Bueno, una interpretación, un resultado muy interesante también con el de esperanza condicional es que si definimos una partición en el espacio muestral, podemos obtener la esperanza de mi variable aleatoria x de esta forma. Es decir, si tengo la esperanza condicional de x en cada una de las particiones, esa información la puedo usar para obtener la esperanza de x, es decir, la esperanza total entre comillas. Cuando digo total, pensamos en la probabilidad total. ¿Por qué digo probabilidad total? Porque cuando hicimos el repaso de probabilidad total, pasó algo similar, ¿no? Creo que en esta oportunidad no mencioné el ejemplo de los tornillos defectuosos de la fábrica con las máquinas que producen tornillos, que en cada máquina conozco la producción de tornillos y además la proporción de defectuosos por máquinas. Entonces el ejemplo típico que siempre me viene a la mente a mí de probabilidad condicional, de probabilidad total, usado inicial de probabilidad estadística, es ese. Y ahí el probabilidad total nos permite calcular la probabilidad de los tornillos defectuosos a partir de las probabilidades condicionales que aporta cada una de las máquinas. Bueno, pues bien, acá podríamos ver lo mismo, ¿no? Yo quisiera saber la producción promedio de tornillos defectuosos de toda la fábrica. Lo que me dice este resultado es que yo puedo tomar el promedio de defectuosos de cada una de las máquinas y hacer un promedio, ¿no? Hacer un promedio ponderado por la probabilidad de B, ¿sí? Repito, este es un resultado muy interesante de probabilidad condicional. Bueno, acá está mal, no es el caso discreto, sino el caso continuo. En el caso continuo, para esperanza condicional, directamente es una inducción de lo que venimos charlando de esperanza condicional para el caso discreto. La esperanza condicional se define de x dado b como la integral, en este caso, de x por la PDF condicional de x dado b. Bueno, sigamos. Función de una variable aleatoria. Empecemos con el caso lineal. Si tengo el siguiente mapeo de transformación, tengo mi variable aleatoria x, donde conozco su función de distribución y su acumulada, y tengo otra variable aleatoria y que se relacionan de esta forma. La variable aleatoria y es a por x más b, siendo a y b números determinísticos contantes. Prácticamente sería el mapeo de x de un valor de mi variable aleatoria x a un valor de mi variable aleatoria x. Este es un modelo muy interesante, aparte de ser muy sencillo, es un modelo muy interesante porque me permite modelar, valga la redundancia, cualquier instrumental, sensor, o por ejemplo la calibración de un acelerómetro. Cuando digo instrumental, por ejemplo, me refiero a un tester, ¿sí? Como todo instrumento tiene una incertidumbre, en ese caso en el tester o en el multímetro A vale 1 y B podría estar
representando algún bias, ¿no? O algún dejo de cierta incertidumbre. En el caso de un acelerómetro, ahí tal vez se entiende mejor el accionar de la A y el B, porque cuando hacemos la calibración de un acelerómetro, si no recuerdo mal, hay que hacer una corrida de medidas. Si hay un valor, hay un bias, hay que calcularlo y compensarlo, estimarlo, perdón, y compensarlo, y después seguramente va a haber un factor de atenuación o amplificación, porque tenemos que llevar el rango de los valores que nos tira el acelerómetro al rango de trabajo en el que estamos operando. Pues bien, es un modelo muy sencillo y muy útil. ¿El desafío cuál es? El desafío es calcular la distribución acumulada de mi variable aleatoria y. Para esto suponemos que conocemos, repito, la función de distribución o acumulada de la variable aleatoria x. Bueno, siempre es una buena opción comenzar analizando qué es lo que pasa con el evento acumulado y menor o igual que y chiquito, es decir, empezar a tratar de encontrar la acumulada. Bueno, si planteamos que empezamos por el evento y menor o igual que y chiquito lo puedo obtener de la siguiente forma. No, disculpen, esto no es y chiquito. A ver, en realidad, si yo tengo el evento y menor o igual que y chiquito, voy a empezar calculando su probabilidad, la probabilidad de y menor o igual que y chiquito. Bien, acá en el gráfico podemos ver que si yo tengo este y chiquito, el evento y menor o igual que y chiquito es desde este punto hacia abajo. Y usando este gráfico, yo puedo ver que este evento es equivalente a este evento, es decir, desde este punto, que vamos a llamar x chiquito, hacia el menos infinito. Es decir, que cualquier punto en la dirección de x, desde menos infinitos a este x chiquito, se va a mapear entre este menos infinito en el eje de las ordenadas hasta este valor y chiquito, ¿sí? Por lo tanto, esos dos eventos son equivalentes, con lo cual la probabilidad de que y sea menor o igual que y chiquito va a ser la misma que la probabilidad que x sea menor o igual que este x chiquito. ¿Y cuánto vale este x chiquito? Bueno, lo puedo despejar de acá. Si y toma el valor y chiquito, me va a quedar que el x chiquito que lo produce es y menos b sobre a, y es lo que tenemos acá, ¿sí? Disculpen si los confundí. Bueno, entonces vía eventos equivalentes, que es lo que hicimos, vía eventos equivalentes, yo puedo decir que la probabilidad de este evento de y menor o igual que y chiquito es igual a la probabilidad de x menor o igual que este x chiquito. Entonces es lo que se escribió acá. Finalmente me va a quedar que como ahora estoy en el dominio de la variable aleatoria x, x es menor o igual que este x chiquito, y eso que es, bueno, por definición la acumulada de la variable aleatoria x en este x chiquito, ¿sí? Disculpen que no quedó muy bien este x chiquito. Siempre y cuando esto sea positivo. ¿Por qué? Bueno, porque acá cuando hice el despeje para encontrar cuando hacemos el despeje y pasamos el a que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, como acá tengo una inecuación, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Esto sería si es positivo. De esta acumulada, al derivarla, obtendría la función de densidad. Esto sería para a positivo, queda para que ustedes vean el caso de a menor que 0 y después juntemos todo en una sola expresión y obtengamos la acumulada y la función de densidad. Pero, ¿qué ocurre en el caso general? Es decir, si es igual a un g de x. Bueno, en ese caso,
nuevamente el planteo viene por el lado de eventos equivalentes. Supongamos que ese g de x se representa como una función de esta forma. Tengo un i chiquito y después tengo todas las raíces, entre comillas, de este i chiquito. ¿A qué me refiero a las raíces? Todos los x, en este caso x1, x2 y x3, que cuando los mapeo se transforman en ese i, es decir, tanto g de x1, x2 y x3 me dan el valor i chiquito, ¿sí? Se habla de raíces, entre comillas, porque bueno, si i fuera 0, efectivamente ahí estaríamos en la definición de raíz, ¿sí? Entonces por eso se habla de las raíces, entre comillas, del valor i cuando nos referimos a x1, x2 y x3. Bueno, pues bien, ¿cómo sigue el planteo de eventos equivalentes? Yo voy a plantear este intervalito en i, es decir, el evento ci, y lo que voy a ver en la variable aleatoria x, cuáles son los eventos equivalentes, es decir, cuáles son todos los eventos que se mapean en este evento ci. Y como podemos ver, son los que tenemos acá en el gráfico. Son este evento y este evento. No es una suerte que sean excluyentes, ¿sí? Son excluyentes porque casualmente g es una función desde el punto de vista del análisis matemático. Como tengo eventos equivalentes, yo ya sé, como tengo eventos excluyentes, yo ya sé que voy a poder aplicar después el axioma 3 directamente. La probabilidad de esas uniones va a ser la suma. Como ya encontré que estos tres intervalos son equivalentes a este intervalito, este intervalo en i es equivalente a la unión de estos tres intervalos, por lo tanto, sus probabilidades. La probabilidad del evento ci, usando una aproximación con la PDF, va a ser la función densidad por un pequeño diferencial, análogamente lo que va a pasar para este evento bi. Finalmente, como dijimos, como son eventos equivalentes, esta probabilidad va a ser igual a esta probabilidad y vamos a obtener lo que tenemos acá, que la PDF de i va a ser la sumatoria de la PDF de x dividido la derivada g de x evaluado en qué x, en xk. ¿Y cuáles son estos xk? Exactamente, son las raíces de este valor i chiquito. Bueno, me quedan dos temitas, disculpen la extensión de este video. Función característica. Se define, como se puede ver acá, a partir de la esperanza del exponencial e a la j omega x, siendo x la variable aleatoria y omega el espacio transformado, es decir, que me moví del espacio x al espacio w. Se define de esta forma a partir del operador esperanza. En este caso, con esta definición del operador esperanza, me cambia de una forma elegante. Otra definición, si reemplazamos el operador esperanza, me va a quedar que es, recuerden que el operador esperanza es lo que tengo entre corchetes por la función de distribución de la variable en cuestión, en este caso x. Entonces me va a quedar la función de distribución de x por lo que tenía recién entre corchetes. Esta es la segunda definición y esta nos trae este hermoso recuerdo de la transformada de Fourier. Así que podemos pensarlo de esa forma, que la función característica es la transformada de Fourier de la función de distribución. Por lo tanto, la función de densidad se va a poder recuperar la función de distribución a partir de la antitransformada de la función característica. Como vemos, hay una relación 1 a 1 y unívoca entre la función característica y la función de distribución. Pues bien, ¿qué aplicación puede tener la función característica en lo que es teoría estadística o de procesos estocásticos? Sirve para el estudio de probabilidades, para la demostración de otros teoremas, también como el teorema central de límites. Tal vez en algún momento podemos ver algo de eso allá por la unidad 7 del León. No está pensado en el programa, pero sería interesante.
Y en el corto plazo, en procesos estocásticos, nos permite analizar la suma de variables aleatorias independientes, ¿sí? Esa es una linda aplicación de función característica. Bueno, finalmente, momentos. Además de la media, del momento de orden 2, que aparece en la variancia, se define un momento de orden n usando el operador esperanza, ¿no? El momento de orden n se define como la esperanza de la variable aleatoria x a la n, o lo que es lo mismo, esta integral de x chiquito a la n por la función distribución. Por lo tanto, podemos decir que el momento, o que la media que todos conocemos, es el momento de orden 1, y bueno, como comentó recién, el momento de orden 2 aparece en la variancia. Así como se define el momento de orden n, también se define el momento central de orden n, que no es ni más ni menos que, de alguna forma, una compensación de los momentos por la media. Entonces, queda esta definición. En el contexto de esta definición, podemos decir ahora que la variancia sería el momento central de orden n. Hay otros momentos que también se los puede interpretar, tal vez lo escucharon mencionar en alguna clase de estadística. El momento central de orden 3 es una medida de qué tan asimétrica es mi distribución, si hacia la izquierda o hacia la derecha. Y otro momento muy interesante es el de kurtosis, el momento de orden 4, que de alguna forma mide qué tan puntiaguda es mi función de distribución. Lo que nos va a interesar a nosotros es la siguiente relación, que los momentos de orden n se pueden calcular a partir de la derivada de orden n de la función característica evaluada en omega igual a 0. ¿Qué utilidad o esta relación que nos permite ver que la función característica es una suma infinita del aporte de todos los momentos? Esto es muy interesante porque vemos de alguna forma que, como la función característica es 1 a 1 con la función de distribución, es decir, toda la información que tengo en la función característica la tengo en la función de distribución y viceversa. De alguna forma yo acá estoy viendo la función de distribución enmascarada. ¿Y esta identidad que nos dice? Nos dice que la función característica contiene información de todos los momentos, ¿sí? Eso es un resultado muy interesante. En particular, ¿de qué nos sirve esto? Y que en algunos casos, si tenemos que calcular el momento de orden n con n igual a 3 o 4, a veces el planteo directo, por definición del momento, por esta definición, complica el cálculo. Lo podría hacer entonces si tengo la función característica a partir de la derivada de la misma. Bueno, nuevamente disculpen el extenso de este video.